Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 134 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de Samuel, capítulo 16, el primer libro de las Crónicas, capítulo 21 y el Salmo 15. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 16. Apenas David había traspasado la cumbre, Siba, el servidor de Meribal, le salió al encuentro. Llevaba 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 frutos maduros y un odre de vino. El rey preguntó a Siba: ¿para qué quieres todo eso? Siba respondió: los burros son para que la familia del rey monte en ellos, el pan y la fruta para que coman los muchachos, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. El rey le preguntó: ¿dónde está el hijo de tu señor? Respondió Siba: se ha quedado en Jerusalén porque pensó: hoy me devolverá a Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: todo lo que pertenecía a Meribal es tuyo. Siba contestó: a tus pies, mi rey y señor, te agradezco el favor que me haces. Cuando el rey David llegó a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl llamó a Semei, hijo de Gera. Salió echando maldiciones y tirando piedras a David y a todos sus servidores, mientras todo el ejército y los valientes iban a todos lados del rey. Semei lo maldecía así: vete, vete, hombre sanguinario y malvado. El Señor te ha castigado por todas las muertes de la familia de Saúl, a quien usurpaste el trono, y ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Ahí tienes la desgracia que mereces, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Saruya, dijo al rey: ¿por qué insulta ese perro muerto al rey, mi señor? Déjame que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey le dijo: no se entrometan en mis asuntos, hijo de Zeruya. Si el Señor lo ha mandado que maldiga a David, nadie puede reprochárselo. Y añadió David a Abisai y a todos los servidores: si hasta mi propio hijo intenta matarme, con mayor razón lo hará este hijo de Benjamín. Déjenlo que maldiga, a lo mejor el Señor se lo ha ordenado. Tal vez el Señor vea mi dolor y cambie en bendición en maldición de hoy. David y sus hombres continuaron su camino mientras Semei iba por la falda de la montaña frente a David, insultándolo, tirando piedras y levantando polvo. El rey y todos los que iban con él llegaron extenuados al Jordán y ahí descansaron. Absalón entró en Jerusalén con todos los hombres de Israel, entre ellos Ahitofel. Husai el arquita, amigo de David, llegó junto a Absalón y lo aclamaron: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón dijo: ¿es que este afecto que tienes a tu amigo David? ¿Por qué no te fuiste con él? Husai respondió: no, yo quiero estar y quedarme con aquel a quien ha elegido el Señor, toda esta población y toda la gente de Israel. Además, ¿acaso no es a su hijo a quien vengo a servir? Estaré a tu servicio como estuvo al servicio de tu padre. Absalón dijo a Ahitofel: reúnanse en consejo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahitofel le respondió: acuéstate con las concubinas que tu padre dejó para cuidar el palacio. Así sabrá todo Israel que te has enfrentado con tu padre y tendrás más ánimo todos los partidarios. Levantaron pues una tienda en la terraza para Absalón, y Absalón se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Aquel día el consejo que daba Ahitofel era considerado como un oráculo del mismo Dios, tanto como aconsejaba a David cuando aconsejaba a Absalón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo 16 vemos 2 historias que van paralelas y sobre todo que tienen cierta concordancia. David huyendo de Absalón, donde se encuentra con un familiar de Saúl que maldice pues todo lo que ha hecho y sobre todo lo que ha vivido. Mientras tanto, en la otra parte vemos la llegada de Absalón a Jerusalén, donde él va a tomar posesión del reino. Preguntémonos cuántas veces hemos ido caminando y a veces se nos ha maldecido por hacer grandes las cosas, y cuántas veces hemos hecho algo que simplemente nos destruye. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Samuel,
Pasemos ahora al libro de las Crónicas, capítulo 21. Satán maquinó contra Israel, inclinó a David a que hiciera un censo de Israel. David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: hagan el censo de Israel desde Dan hasta Bersabá. Informen sobre el resultado. Joab dijo al rey: que el Señor aumente la población 100 veces más. ¿Pero acaso no son todos servidores tuyos, oh rey mi señor? ¿Para qué quiere mi señor hacer este censo? ¿Por qué carga esta culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevaleció. Salió pues Joab a recorrer todo Israel, luego regresó a Jerusalén e informó a David sobre el resultado del censo. Había en Israel 1.100.000 hombres aptos para la guerra y 470.000 en Judá. La orden del rey había disgustado tanto a Joab que no quiso hacer el censo en la tribu de Leví y Benjamín. Desagradó a Dios todo esto y castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he cometido un gran pecado al hacer esto, pero dígnate perdonarme, porque me he portado como un necio. El Señor dijo a Gad, vidente de David: vete a decir a David, así dice el Señor, 3 castigos te propongo, elige uno de ellos. Gad se presentó a David y le dijo: esto dice el Señor, tienes que elegir entre 3 años de hambre, 3 meses bajo la espada de tu enemigo, o 3 días en la que la espada del Señor, la peste y el ángel del Señor caerá sobre el país, asolarán del territorio. Piensa y decide la respuesta que debo dar al que enviaste. David dijo a Gad: me encuentro en una gran dificultad, pero es preferible caer en manos de Dios, cuya misericordia es inmensa, y caer en manos de los hombres. El Señor envió la peste sobre Israel y murió 70.000 israelitas. Dios envió un ángel para exterminar a Jerusalén. En pleno exterminio, el Señor se compadeció del pueblo que estaba sufriendo y dijo al ángel que lo exterminaba: basta, ese es el castigo. El ángel del Señor estaba junto al campo de Arauna, el Jebuseo. Al alzar los ojos, vio David que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, empuñado la espada desenvainada y puntándolo hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de penitencia cayeron rostro en tierra, y David dijo a Dios: yo sé quién ha ordenado hacer el censo del pueblo. Yo soy el que ha pecado y ha hecho mal, que ha hecho del malo estas ovejas. Señor Dios mío, castígame a mí y a mi familia, pero no castigues al pueblo. El ángel del Señor mandó a decir esto a David por medio de Gad: sube y construye un altar al Señor en el campo de Arauna, el Jebuseo. David subió como le había dicho Gad y cumplió la orden del Señor. Arauna, que estaba trillando el trigo, se dio vuelta y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se habían escondido. Al ver acercarse a David, salió a su encuentro y se postró ante él rostro en tierra. David le dijo: cédeme tu campo para levantar en él un altar al Señor. Cédemelo con su precio justo en plata, para que la peste se retire del pueblo. Arauna dijo: tómalo, mi señor el rey, y ofrezca en él un sacrificio lo que le parezca bien. Ahí está también los bueyes para el holocausto, la rastra para que sirva de leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. Pero el rey David dijo a Arauna: no, quiero comprártelo por su precio justo en plata. No quiero prestar al Señor lo que es tuyo, no ofrecerle sacrificios que no me cueste nada. Así pues, David pagó a Arauna por el campo 700 monedas de oro, construyó un altar al Señor y él ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. David invocó al Señor, y el Señor en respuesta hizo caer del cielo fuego sobre el altar del holocausto, y mandó al ángel que envainara la espada. Ante la respuesta del Señor, David siguió ofreciendo el sacrificio en el campo de Jebuseo a Arauna. La tienda del Señor, que fue levantada por Moisés en el desierto, y en el altar del holocausto estaban entonces en el santuario de Gabón. Pero David no se había atrevido a ir ahí para orar al Señor, porque todavía le duraba el temor causado por la espada del ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado cómo es que Dios es compasivo en este relato del libro de las Crónicas, como aunque pone un castigo al rey de Israel por el censo que hace David, pues sabe ser compasivo, pero también sabe cómo debe de dirigir a este rey. Pidamos al Señor que dirija nuestras vidas y sobre todo que no cometamos errores o acciones que pueda perder la comunión. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos al Salmo 15. Salmo de David. Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede con rectitud, se comporta honradamente y es sincero en su interior. El que no calumnia con su boca, no hace daño a su prójimo y no agrevia a su vecino. El que mira con desprecio al malvado y honra a quien respeta al Señor. El que no se retracta de lo que juró y aunque resulte perjudicado. El que no presta dinero con usura ni acepta soborno contra el inocente. El que se comporta así vivirá siempre seguro. Oración final. Señor, que nuestras acciones siempre estén dirigidas a ti, que sean rectas, que sean para dar gloria a ti, pero especialmente que podamos cumplir tu santa voluntad, para que así la gracia y la misericordia broten en nosotros y llegue a nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir creciendo y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.